we are mine. I never was good at sharing. I'm just good at caring too much. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wolfgang Musto y hoy vamos a retomar el análisis de lo que ha sido este debate realizado el sábado pasado en Chota, Cajamarca, entre ambos candidatos que están en la segunda vuelta. Hasta el momento tenemos en cuenta que todavía quedan hipotéticamente 4 debates. Sin embargo, el señor Pedro Castillo y el partido político que él representa ya han emitido un comunicado donde rechazan tajantemente cualquier posibilidad para que ellos participen en estos 4 debates. Y ojo, estos 4 debates serían organizados por el Jurado Nacional de Elecciones como se hace en cualquier otro año electoral. ¿Por qué los señores del Perú Libre, del partido político Perú Libre, señalan de que no van a participar? Dan un argumento muy simplón, dan un argumento muy vago, y de hecho ni siquiera yo lo considero como un argumento, solamente es una excusa para no participar. Y esto, en términos de la calle, en términos del populorum, significa que usted, señor Pedro Castillo, se está corriendo. Ellos señalan de que el Jurado Nacional de Elecciones no tiene legitimidad, que no tiene representatividad y que no tiene derecho alguno porque no ha sido escogido por voto popular, que no ha sido escogido por el pueblo. Eso es demagogia. ¿Saben por qué es demagogia? Si nos damos cuenta, paréntesis, si nos damos cuenta, el señor Pedro Castillo siempre utiliza esto. Esto no es legítimo porque el pueblo no lo ha escogido. O sea que nosotros como ciudadanos, cada 3 días vamos a hacer un referéndum, vamos a ir a las urnas para escoger quién debe estar en determinada entidad. Ese es un argumento falaz que utilizan estos marxistas, maoístas, leninistas, comunistas, socialistas. Dicen, esto no nos representa porque no lo ha escogido el pueblo. O sea que para que nos representen tenemos que escogerlos nosotros mismos. O sea, tenemos que ir de entidad en entidad, ir escogiendo. No, pues así no funciona un Estado. Pero este señor utiliza ese argumento porque lamentablemente cala en algunas personas. Este tipo de argumentos que son muy cursis, muy lelos, bobos, desafortunadamente tienen efecto en algunas personas. Pero me parece que ha quedado claro, ¿no? Ese tipo de discursillos no pertenecen a esta realidad. Cerramos paréntesis. Entonces el señor Pedro Castillo se está excusando y ha dicho en ese comunicado que no van a participar en los 4 próximos debates que va a realizar el Jurado Nacional de Elecciones. 2 presidenciales, 1 de vicepresidentes y un último de los equipos técnicos. ¿Por qué será? ¿Será que Perú Libre no tiene hasta el momento su equipo técnico conformado, que ha comenzado a lanzar nombres hipotéticos de quiénes serían sus ministros? Ya pues, eso se hace cuando ya ganaste, ¿no? Y en la primera semana, luego de que salió ya luego de las votaciones, quien más o menos ya está liderando la intención de voto, ya ahí hablas, ¿no? Como se dice, de quiénes van a ser tus ministros. Pero antes háblenos usted, señor Pedro Castillo, quiénes son las personas que conforman su equipo técnico. No existe. Son ustedes un partido improvisado. Son ustedes un partido que no tiene ninguna base. Sí, que están copiando ideologías que son nefastas, como es el caso del comunismo. El comunismo no podemos hablar comunismo suave, comunismo radical, no es lo mismo que hablar de izquierdas, ¿no? El comunismo es comunismo. Bueno, ayer hablábamos un poco de lo que es el tema, por ejemplo, de la pandemia, que fue uno de los primeros temas que se tocaron, luego el tema de la reactivación económica que quedó pendiente para hoy. Y sin alargarnos mucho, principalmente lo que han propuesto ambos candidatos nuevamente consolida la hipótesis que ya para ustedes sonará reiterativa. Uno propone abrir el mercado y otro propone cerrar el mercado. La señora Keiko Fujimori, sus propuestas para la reactivación económica están centradas en la lógica de, y ella lo manifiesta, pero yo lo voy a interpretar de una manera objetiva y analítica,
ella está planteando apoyos estratégicos a los pequeños y medianos emprendedores, porque ella, digamos, pienso yo, ha entendido de que esta sería una receta mucho más productiva y fructífera, ya que nuestra economía peruana está conformada en más de un 70% por una economía informal. Entonces, ella, pensando en que casi el 70% de esta economía informal es la que sostiene, bueno, por términos lógicos, la economía peruana, allí está el punto tangencial. Y ella está apuntando esas reformas económicas, esas propuestas económicas, esos proyectos económicos hacia esta solución, hacia esta realidad problemática, perdón. Todo lo contrario con el caso del señor Pedro Castillo, que el señor Pedro Castillo básicamente lo que está planteando, y cito textualmente, él ha señalado, y no se cansa de enfatizar, pareciera de que está orgulloso de esta solución, entre comillas, mágica, donde él señala que para el Perú se va a quedar el 70% de todo lo que produzca una empresa y el 30% va a ser para la empresa. Yo pienso de que ellos están de una manera tan confundidos con la realidad que no es que mientan, realmente son incapaces de entender que han caído en su propia mentira. O sea, ellos se han autoconvencido de eso, que es irreal. Por ejemplo, lo hacía Lenin. Lenin estaba convencido de que él amanecía mañana martes o pasado mañana miércoles e iba a cambiar el mundo. Todo lo contrario, por ejemplo, con Stalin, que es un comunista, un psicópata, asesino, genocida, pero él era consciente de que el comunismo era irreal, que era incapaz de lograrse, y mentía adrede, pero no mentía creyéndose sus mentiras, lo que hacía Lenin. Entonces este señor Castillo, Pedro Castillo, yo pienso de que va más orientado hacia Lenin, por eso será que se consideran leninistas. ¿Por qué es mentira esta situación que ellos plantean de que el 70% para el Perú, para el pueblo dicen, y 30% para las empresas? No tiene sentido alguno por donde se lo analice, porque yo como empresa, supongamos, empresa minera Wolfgang, yo invierto el 30% de mi capital y voy a esperar obtener el doble de lo que he invertido. Entonces voy a ir oscilando mi meta en obtener un 70% de ganancias. Y luego ya estoy considerando de que el 30%, que es el 20-30%, va a ir, digamos, como se le llama, declaración, ¿no? De los impuestos, de los pagos, etcétera, etcétera. Eso ya, esas terminologías no vamos a entrar aquí, para que lo entiendan todos. Pero hay ganancias. Por eso es que es posible que estas personas, estas empresas privadas, sigan invirtiendo. Porque a pesar de que la tasa de impuestos aquí en el Perú, los tributos que se pagan, son altos en comparación con otros países mucho más desarrollados, aún así ellos tienen ganancia. Y en su margen de ganancias, en su margen de dividendos, de presupuestos, porque esta gente trabaja a largo plazo, trabaja a año, no trabaja día a día, mes a mes. Todo lo que se ha trabajado en un año se traduce en utilidades y luego en base a las utilidades ya se tributa. Ahora, es inadmisible y es tonto el argumento que plantea el señor Pedro Castillo, porque el 70% que quede para el Perú implica de que esa empresa privada prácticamente a duras penas va a recuperar lo que ha invertido. Y yo les hago una pregunta, pónganse en el papel ustedes de empresarios. Yo, empresario, invierto el 30% para ganar el 60-70% y viene un señor comunista como Castillo y me dice: no, tú te vas a quedar solamente con tu 30% y nosotros con el 70%. Ni siquiera metafóricamente, técnicamente vamos a convertirnos en esclavos del gobierno, en esclavos del Estado, porque solamente vamos a invertir para recuperar lo que invertimos. No hay ganancias, no hay sentido en el libre mercado. Y en base a esta propuesta raíz, se van desglosando otras propuestas, como es el caso de que
plantea el señor Pedro Castillo de que el Banco de la Nación se va a hacer cargo de nuestras deudas, etc. Ya pues señor, o sea, me parece de que cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta del por qué esta propuesta es tonta, es ilógica. Porque el Banco de la Nación tampoco tiene la potestad para asumir todas las deudas que tienen los empresarios, los ciudadanos al pie, las familias peruanas. Aquí hay un tema clave, y es que la reactivación económica tiene que ir en la lógica, y por eso yo reafirmo mi voto por la señora Keiko Fujimori, en que tenemos que abrir todos los capitales posibles. Y esto es tan sencillo de entender, tan sencillo de comunicar, pero tal vez para algunas personas es no difícil de entender, sino es que no lo divisan de la manera correcta. Hay como un poco de neblina, de nubosidad, y no se logra divisar. Aquellas personas que consideran, por eso es que este señor Pedro Castillo da ese tipo de mensajes populistas, comunistas, estas soluciones nefastas para un país, soluciones en comillas, porque él sabe de que hay gente que cree en ello, que no ha entendido cómo funciona la economía, aunque sea de manera básica, y ellos van a amparar ese lado aún que tenemos nosotros los peruanos de conformistas y de vivir a expensas del Estado. Por ello, él ha entendido esta cuestión y va a ese voto electoral que le gusta este tipo de medidas. Sin embargo, la reflexión sale a flote, porque hay personas que piensan votar por Pedro Castillo, ya que dicen, bueno, si yo voto por Pedro Castillo y la friega, no hay problema, porque al final de cuentas yo tengo que trabajar, tengo que seguir trabajando. Eso no tiene sentido. No tiene sentido porque si yo trabajo en una empresa X y esta empresa X se ve expropiada, se ve nacionalizada, o se ve entre la espada y la pared, al darse cuenta de que para el próximo año las ganancias no van a ser las mismas y por ende no va a contar esta empresa para la cual yo trabajo, empresa X, empresa Y, la cual sea, esto es un ejemplo, se va a dar cuenta de que no va a tener el mismo presupuesto para contratar a la misma cantidad de personal, maquinarias, tercerizar servicios, comprar logística, etcétera, etcétera. Entonces esto desencadena un efecto dominó, es un causa-efecto. ¿Por qué? Porque a la vez esta empresa X trabaja con otras empresas a la vez, que le prestan servicios, que le prestan logística, materia prima, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello, cuando alguien dice, bueno, voto por Pedro Castillo porque al final de cuentas voy a trabajar mañana, tarde y noche, no me importa. La cosa es que no entre Keiko Fujimori. Estás cayendo en la trampa. Estás cayendo en la trampa porque si él entra, tu empresa pierde. Y si tu empresa pierde, tu jefe inmediato te va a decir, bueno, lamento comunicarte de que ahorita tenemos que recortar personal. Y lamentablemente, yo espero que no llegue a esa situación. Allí te vas a dar cuenta de que aquella frase que tú repetías testarudamente, incluso burlonamente, ¿no? Cuando alguien intentaba llevarte a la reflexión, oye, mira, no hay que votar por esta persona, y todavía con argumentos, como lo estoy haciendo aquí. Y yo he visto muchos de estos casos. Burlonamente dicen, no, ya cállate, o sea, al final de cuentas yo tengo que trabajar, y lo que hacen los políticos no me afecta a mí. Es mentira. Lo que ocurre allá arriba nos afecta a todos nosotros. Nos va a afectar cuando el dólar comience a subir, cuando el sol peruano, nuestra moneda nacional, se comience a devaluar, cuando entremos en un proceso de hiperinflación, cuando no haya abastecimiento de alimentos y veamos que lo poco que ganamos ya no va a alcanzar ni siquiera para satisfacer las necesidades más básicas. Allí va a ser muy penoso que recordemos aquello que decíamos, no me importa, yo trabajo y lo que hagan los demás no me afecta. No es cierto. Si esta gente ingresa con las ideas de reactivación económica que acabo de mencionar, el Perú
Se va a un agujero negro y de allí difícilmente nos recuperemos. Por ello, hay que hacer de tripas corazón. Mañana voy a estar subiendo, hoy día solamente voy a estar subiendo un video, pero mañana voy a terminar con una tercera parte, el análisis de este debate, para tocar los otros dos puntos, que es el tema de la seguridad ciudadana, que también se mencionó, y el tema de educación. Sobre este tema de reactivación económica ha calado mucho, porque hay una parte del colchón electoral ubicado en el centro izquierda, centro derecha, que se ha dado cuenta de que las propuestas más interesantes para reactivar de manera dinámica y rápida la economía están orientadas a Keiko Fujimori. Todo lo contrario con Pedro Castillo. Y esto se ha visto manifestado en quién ha ganado a través de sondeos virtuales con más de 100.000 participantes, por ejemplo, en el caso de Canal N, incluso de Canal N, donde la señora Keiko Fujimori ha ganado con más de 70% de aceptación, en otros sondeos con más de 80% de aceptación. Y esto necesariamente se va a ver traducido en que la intención de voto orientada hacia ella se va a incrementar. Por consiguiente, la brecha entre ambos, la diferencia entre ambos, se va a disminuir. De hecho, hoy salió la encuesta liberada por SIC, donde ya la diferencia entre ambos es de 3.1%. Y tengamos en cuenta de que esta encuestadora es la que últimamente en estos años es la que está más cercana a la realidad de cuando la gente ya va a votar. Así que yo tomo con aliento, tomo con optimismo esta encuesta, y no hay que bajar la guardia, porque al estar tan bajito el margen, todo puede pasar. El mínimo error, tanto para el uno como para el otro, puede significarle perder o ganar las elecciones. Como lo dije ayer, hay que salir a la cancha, hay que guerrear. Yo desde esta tribuna estoy informando todo lo que sea posible en los tiempos que tengo disponibles. Ustedes también hagan lo mismo con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos. En cualquier momento que sea posible y tocar el tema, tóquenlo. Tóquenlo, porque hay que sacar a la gente de la zona de confort, hay que hacerlos pensar y que reflexionen realmente. ¿Pedro Castillo o Keiko Fujimori? Yo ya decidí mi voto. Keiko Fujimori, y obviamente vigilar, fiscalizar, porque ella tiene que entender de que está entrando a través de un pacto social. ¿Ok? Se le está dando, como se dice, el cheque en blanco. Pero este cheque en blanco va de la mano con fiscalización, y acá estamos todos nosotros. Y más que fiscalización, es también nosotros mejorar como ciudadanos, ¿ok? Reflexión final. No podemos decir, este político es malo, bueno, malo. No, pues. Veamos dentro de nosotros, ¿qué hacemos de bien para la ciudadanía, para el país? Ahí también está la reflexión. Bueno, gente, espero que parte de lo que haya dicho sea de su interés, de su análisis, de su reflexión. Si lo que te ha gustado, si lo que he dicho te ha gustado, te invito a darle like, dejar tu comentario, y te invito a suscribirte, porque así YouTube te va a avisar de los próximos videos que vamos a subir en este canal. Recordemos siempre que la verdad ante todo, duela a quien le duela, porque al final de cuentas, sin la verdad no somos nada, y sin la libertad no tenemos dignidad. No caigas en la mentira, de que marchas o vas a votar en contra de Keiko por dignidad. Cuando una dictadura ingresa y perdemos la libertad, perdemos la dignidad, perdemos todo. Y sin libertad no somos nada. Creo que ni animales, ¿no? Bueno, nos estaremos viendo hasta un próximo video. Cuídense mucho.